Coordinador de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL, la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Alan Avendaño, ¿qué tal si le da la bienvenida? Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo está, Alan? Qué gusto saludarlo. Cuéntenos un poco de este tema de los datos, que es tan importante. Ahora tenemos una nueva, una ley de datos que ya lo hablamos justamente aquí con dos especialistas, dos buenos amigos que vinieron aquí hace tiempo. ¿Qué tan importante es que ya hoy en día se comience a cuidar un poco mucho más? Porque ya se estaba cuidando, pero a cuidar un poco mucho más. Lo digo porque a mí me pasó hace, ¿qué habrá sido? El año pasado, no, sí, el año pasado, en noviembre, me hackearon el celular, se me metieron, yo me bajé un jueguito y de ahí me metí en un wifi público y me hackearon, claro, y me hackearon el celular por bajarme un jueguito. Y así vienen un poco de aplicaciones también. Por ejemplo, usted pone las que son las que te dicen, te identifican las llamadas y se meten con bots. Porque así es como lo hacen con bots. El Truecaller. Exacto, el Truecaller, exacto. Y se meten con bots y así te pueden estar robando todos los datos. Cuéntenos un poco qué acciones deberían de tomar. Y asimismo también el tema de los sismos respecto de ese tema también, que es importante. Porque en algún momento el celular ya te va a poder avisar 1 o 2 segundos antes de los sismos. Mire lo que pasó con Colombia. Cuéntenos un poco, Alan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y qué buena forma de comenzar. Creo que el cuidado de los datos es sumamente importante, indistintamente si es una aplicación o tal vez este servicio que ofrece Google para los usuarios Android. Es sumamente importante entender quién es el que provee la aplicación. Por ejemplo, si es una aplicación de un juego, hay que entender cuáles son las reglas de la política de uso de los datos. Mientras que la aplicación que utiliza Google para poder notificar cuando ocurre algún tipo de sismo, utiliza una versión agregada de los datos, es decir, no utiliza particularmente sus datos, sino de un conjunto de datos de otros celulares que se encuentran cerca, detectando unas ondas específicas para, de alguna forma, alertar acerca de un sismo. Perfecto. Ahora, cuéntenos un poco, ¿qué tantas probabilidades hay de que aquí Ecuador tenga un terremoto como el que tuvimos en el 2016 o como el que tuvieron en Venezuela y en Colombia? Porque lo vemos aquí al lado. Y nosotros decíamos, no, a Ecuador no le pasa nada porque estamos bendecidos por la Virgen Santísima y por consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y todos estamos de acuerdo y nos encanta y lo amamos, pero hay una realidad, y es que nos pasó, lo vivimos, fue una desgracia y nos afectó mucho. Entonces la gente se quedó un poco con el miedo de eso. Cuéntenos un poco. Bueno, en realidad mi área es relacionada con la informática y la computación. Sin embargo, he conversado con especialistas en el área de ciencias de la Tierra, geólogos, y lo que ellos me pueden decir es que no hay forma de predecir, ni siquiera los sistemas informáticos pueden en este momento predecir. Las aplicaciones que en este momento se utilizan sirven para detectar a través de ciertas señales que se emiten, son muy fáciles de detectar por los dispositivos móviles, a partir de los acelerómetros que tienen los celulares y de la ubicación que se encuentran en ese momento. En definitiva, es más o menos como cuando ocurre una lluvia con truenos y relámpagos. Entonces usted primero ve que existe el relámpago y ya puede identificar dónde está el trueno. Pero no es que, o cuándo va a ocurrir el trueno, pero no existe una forma en este momento de cómo predecirlo, más bien es la detección a partir de estas señales. Perfecto, Carlos Alan, Acoto. qué gusto saludarlo. Carlos Acoto, bienvenido al Diálogo de la Tarde. Permítame hacerle todas las preguntas del caso, porque hay mucho interés en torno a este tema. Primero, ¿qué es y cómo funciona un acelerómetro? Eso es lo primero. Y lo segundo es que estas aplicaciones de detección sísmica no detectan el sismo como tal, sino señales enviadas por otros celulares. ¿Es así como funciona?
Sí, bueno, muchísimas gracias. Por Sí, favor. la señal es una muy particular, se llama una señal P, que es detectada por los acelerómetros de los dispositivos móviles, en este caso los celulares, y que pueden ser luego utilizadas en conjunto Ok. con otros celulares que a la vez detectan este tipo de señales y son procesados por un servicio de Estados Unidos que no es operado por una empresa privada, sino más bien por un conjunto de universidades llamada Shake Alert. Esta detección permite establecer una buena confiabilidad en las alertas. Sin embargo, siempre es importante, y esto creo que es una recomendación básica, la educación, estar Ujú. preparados, mucho más allá de cualquier aplicación y de cualquier otro algoritmo o cualquier otro medio que se pueda detectar, siempre hay que estar preparados en caso de un sismo. Alan, permítame hacerle otra pregunta, técnica sobre todo. Cuando hay una alerta de sismo en el celular, sea por una aplicación que nos bajamos, que vienen integradas en el celular, significa que ya en algún lado empezó a temblar y esa información se manda de celular en celular hasta que llega a mí. Por la dinámica de las ondas expansivas, si cabe el término. No es que no tiembla en ningún lado y el celular se adelanta. Cuando ya llega la notificación significa que en algún lado ha empezado a temblar y me llega la alerta a mí producto de otros celulares. No sé si formule adecuadamente la pregunta. Sí, sí, correcto. En Bien. realidad es detectado por un conjunto de celulares o dispositivos móviles y a partir de esta agregación de este conjunto de celulares envían una señal a este sistema llamado Shake Alert y luego a partir de un conjunto de celulares que se encuentran cercanos, esta señal es diseminada alrededor de los celulares que geográficamente se encuentran cerca. De tal manera que para aquellos celulares que lo detectan pueden mandar una señal y los que se encuentran cerca reciben bueno, una señal de confirmación que se ha detectado esta señal. Claro, tiene su grado de confiabilidad al cual debemos estar sujetos como cualquier otro sistema informático. Y hay algunos aplicativos que ya vienen integrados al celular, ¿verdad? No hay necesidad de descargarse otros externos. Debe haber algunos más, evidentemente, pero Android tiene su propio mecanismo. Sí, Android tiene una configuración en la cual ustedes simplemente deben acceder a los ajustes. A ver. Hay una opción que menciona acerca de alertas, justo hasta seguridad y emergencia, alerta de sismos, y ahí ustedes pueden habilitar cuándo y cómo desean ser alertados. Inclusive hay una demostración que les permite identificar cómo puede llegar a sonar esta alerta. Esto en el caso de Android. En el caso de iOS, para los dispositivos de Apple, en este caso existen aplicaciones que se pueden utilizar para que reciben este tipo de alertas. No viene configurado de manera predeterminada. Perfecto, acabo de hacer el ejercicio. Configuraciones o settings, eh, ¿Sí? emergencias y seguridad o Mm, safety and emergency o emergency. ujú. Corríjame quienes pronuncian Así bien el es. inglés. Y dentro está Ujú, precisamente alertas de crisis, está compartir ujú. emergencias y también alerta de sismos. Acá está la Alerta de configuración. sismos. Acá la vemos. Ahí está. Para activar la alerta para Perfecto. quienes tenemos teléfonos Android y así podemos estar pues atentos a lo que sucede. Con nosotros a esta hora, Alan Avendaño, coordinador de Ciencia de Datos e IA de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, la FIEC de la SPOL. Jorge Escobar continúa con la entrevista. Gracias, Carlos. Alan, bienvenido. Un poco conocer desde su punto de vista si esa falta de educación que ha aludido en su primera parte de esta entrevista se ha logrado abordar o no en el país. Antes había un Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, como usted sabrá, debido a los ajustes, se han hecho fusiones y un sinnúmero de cambios a nivel ministerial. ¿En qué etapa está Ecuador a propósito de estas aplicaciones e incluso de la misma inteligencia artificial? Yo creo que en ese caso los organismos de gestión de riesgos dentro de las instituciones públicas y privadas toman la iniciativa de realizar
las campañas dentro de cada una de las instituciones para tomar conciencia acerca del qué y cómo hacerlo. Por ejemplo, dentro del SPOL, a propósito de varias situaciones de sismo, pues tenemos hemos desarrollado nuestros propios mecanismos para atender este tipo de situaciones y realizamos prácticas bastante seguidos para poder reaccionar dentro de las aulas, laboratorios o espacios abiertos. Entonces, creo que a todo nivel debemos establecer estos mecanismos, practicar y tomar conciencia que la naturaleza no se la puede predecir de alguna forma, solamente tomar las medidas, educarnos y, y practicar, sobre todo practicar constantemente. Y bueno, ya a partir de estas coyunturas, antes Venezuela, ahora Colombia, ¿cree usted que existe algún tipo de planificación o ha logrado visualizar alguna acción puntual en torno a este uso de aplicaciones hoy en el gobierno nacional? No es por cargarle el asunto al Estado, sino frente a una situación colmada de incertidumbre. Ya ve usted lo que pasa con las placas Sudamericana y Nazca, y que técnicamente estas distintas manifestaciones del planeta, de la naturaleza, no están en ninguna línea de la previsión. Es algo que puede suceder en cualquier momento producto de esas subducciones de las placas. Entonces es un asunto urgente, es un asunto de suma importancia y trascendencia. ¿Cree que hoy estamos empezando ya a armar ese portafolio o al menos un plan de visualización? Coincido por completo en que es sumamente importante en que tomemos las medidas para poder de alguna forma prever de cualquier tipo de situación a todo nivel, desde las instituciones públicas, las instituciones privadas, para poder reaccionar a este tipo de eventos, porque no hay forma de cómo predecirlo y más bien como ciudadanía y como empleados dentro de una institución pública o privada debemos participar y colaborar dentro de estas actividades de simulacros de cómo reaccionar en este tipo de eventos. Creo que es necesario que indistintamente en el área en que nos desenvolvamos, por ejemplo, dentro de nuestra área, que es el área de informática, sí establecer cómo funciona o educar cómo funciona este tipo de aplicaciones y saber cuáles son los límites. Porque, ojo, la tecnología tiene sus límites y hay que saber entender cómo funciona en realidad la forma de cómo tomar medidas de resguardo en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Alan. Alberto. Gracias, ¿cómo le va? Qué gusto. Oiga, déjeme sacarle un ratito de los temas, pues ya mis compañeros pues, de panel justamente se han enfocado en estos aspectos que son tan fundamentales. Y yo quería un poquito, ¿no? Porque a veces esta condición hasta fatalista en la que caemos los ecuatorianos, lamentablemente, nos hace pensar que acá en el país no avanzamos en campos en los que se está avanzando. ¿Y por qué lo digo? Justamente hace más de un mes trascendía este hito científico, médico-científico, que se cumplía con esta operación, ¿no? Esta telecirugía a distancia, al realizar un bypass gástrico de un paciente con obesidad mórbida. Se lo realizaba en una clínica, imagínense ustedes, ¿no? Nosotros decimos, y a veces creemos pues que los adelantos tecnológicos y científicos, médicos, están pues exclusivamente en Quito, en Guayaquil. Pero vean que desde Gualaceo, desde una clínica privada, se hacía esta operación. Y era un verdadero hito porque precisamente era una conexión, no una conexión con una localidad en la República Popular China, o sea, como a 35.000 kilómetros de distancia. Entonces, de alguna manera eso lo lleva a uno a meditar. Realmente podremos tener algunas falencias, pero se dan pasos importantes acá en el Ecuador en estas materias, ¿no? Sí, por supuesto, existen muchísimos avances en ese sentido en cuanto a el área tecnológica. Precisamente conversaba de ese tema con el coordinador de la carrera de telemática, justo
de la misma facultad y conversábamos acerca de los avances que tenemos no solamente desde el sector público, el sector privado, y creo que hay que mantener ese esfuerzo desde la universidad, desde la academia, en cada una de las instancias. Nosotros desarrollamos algunos modelos de inteligencia artificial basados en la detección, o bueno, más bien entender cómo funciona el clima. Y desde estos proyectos tratamos de proveer algún tipo de modelo que identifique cuál será o cómo funcionará el clima en sectores en donde no existe estos dispositivos. Y creo que es importante también destacar esos avances de la academia que siempre los tratamos de llevar hacia el público en general a través de diversas iniciativas que tenemos dentro del SPOR. Yo creo que es importante destacarlas y hacerlas notar dentro de los espacios como los que ustedes tienen. Entonces, sí, dentro de la academia nosotros hacemos todo este tipo de avance y creo que es importante que los tengamos presentes. Claro, hay que avanzar en temas de robótica, de inteligencia artificial. Finalmente, le quería consultar algo más técnico, ¿no? Hoy día se dio, pues, una caída en el data center de CNT, ¿no? Que provocó las intermitencias en varios servicios públicos, no solamente de la telefónica estatal, por ejemplo, datos del registro civil, datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en fin, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entidades adscritas, pues, al Estado. Se daban estas problemáticas. Básicamente, ¿qué es lo que se recomienda técnicamente ahí? Porque se han hecho señalamientos en el sentido de que es la ubicación de los llamados data centers, ¿no? Estas grandes memorias que almacenan la información, los que deben de estar estratégicamente ubicados, deben de estar protegidos, deben de estar totalmente impedidos de que, sobre todo, los hackers no tengan acceso y vayan pues a vulnerar, vayan a utilizar mal la información de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué recomienda la técnica bajo estas premisas, Alan? Sí, hay distintas sugerencias en ese sentido. Por ejemplo, la ubicación de los data centers o el habilitar la replicación de los datos, en el sentido de mantenerlos cerca o tal vez de mantener el servicio 24/7, es decir, que funcione a pesar de las caídas, ya sea en la red o tal vez en los espacios físicos en donde residen los datos. Es importante también mantener al tanto a la ciudadanía y también al público en general que existe una ley de protección de datos sobre la cual se asegura que todo el manejo de los datos esté comprendido por instituciones que respeten este proceso de transferencia, de almacenamiento de los datos en la nube. Entonces, es importante que se mantenga este tipo de políticas aseguradas en cada una de los servicios que se contratan en la nube. Es el coordinador de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Alan Avendaño, a quien le agradecemos muchísimo por estos minutos y por compartir con nosotros pues estas experiencias. Que tenga buena tarde. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Son las 6 de la tarde con 24 Y hablando minutos. mañana